Dios nuestro proveedor. Leemos el capítulo 22 de Génesis y el versículo 8 y dice: y respondiendo Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Lo leemos una vez más. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos ante usted una vez más. Ahora del Señor, con hambre de su verdad. Oh Señor, queriendo que su Santo Espíritu, Señor, traiga su palabra a nuestros corazones y nos dé su verdad, Señor. Que nuestras vidas esta mañana sean beneficiadas por su palabra y su nombre enaltecido, Señor, y glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, este relato que nosotros ya hemos leído del capítulo 22 de el libro de Génesis tiene, podríamos decir, dos implicaciones extraordinarias. Y nos habla acerca de tantos detalles que quizás no podamos hoy cubrirlos todos. Pero sí quisiera que fuéramos algunos de ellos que son esenciales. Y es que esta es la historia que nos relata el libro de Génesis, cuando Abraham mismo tuvo que ser probado por Dios. No tentado, que es distinto, sino probado por Dios. Abraham, nosotros conocemos la historia, es un hombre que Dios llamó desde tierras ajenas al propósito y al conocimiento del único y verdadero Dios. Pero Dios lo saca de ahí, lo saca con una promesa gloriosa. Primero dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Es decir, marca ahí directamente una determinación de fe de Abraham. Dice que él salió porque Dios le llamó, pero sin saber hacia dónde iba. Mas sin embargo, más adelante Dios hace promesas a Abraham y lo convierte a Abraham en que él sería el padre de un hijo que se llamaría Isaac y que en él tendría una multitud y lo haría padre de multitudes. Pero quizás la historia de Abraham es una historia muy interesante donde en todo se nos revela la obra divina de Dios sobre la vida de Abraham. Desde su llamamiento hasta en las promesas en las cuales Dios mostraría a él su gloria. Eran promesas que estaban fuera del alcance o de los elementos humanos. Primero, Sara era una mujer avanzada en años y Abraham también. Habían imposibilidades físicas, podríamos decir, para que Abraham y Sara pudieran dar a luz un hijo. Pero sabemos que la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Lo imposible para los hombres, para Dios es posible. Y dice el relato de la Biblia que Abraham y Sara concibió un hijo de Abraham y dio a luz su hijo Isaac. En Isaac cargaba en sus hombros la promesa de que él sería el padre de muchas gentes, como ya le dije antes. En ese recorrido Isaac crecía y Dios tuvo que
darle la prioridad a la vida de Isaac, que en cierta ocasión ya hablamos cuando Abraham tuvo que sacar a Ismael de su casa y que Isaac fuera el hombre que en el cual Dios iba a cumplir la promesa. Pero acá, por eso le dije que la Biblia nos va a revelar en este versículo 22 dos elementos grandiosos. El primer elemento es la prueba de la fe de Abraham. Y es que dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Ahí habla todo lo que leímos esta mañana al inicio de nuestro servicio, de lo que Dios demandó de la vida de Abraham, y era que entregara su único hijo en sacrificio. Hermanos, cuando nosotros leemos esta historia, pareciera que es algo como inconcebible, o como que si fuera algo que va en contra de lo que Dios ya había dicho. Se suponía que Abraham esperaba el ser padre de mucha gente por medio de Isaac. Pero acá pareciera, si nosotros lo leemos a simple vista, pareciera que como que se está terminando el cumplimiento de aquella promesa. O pareciera como que no va a realizarse lo que Dios ya ha prometido a Abraham. Pero nuestro Dios no solamente es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe hacer, sino que nuestro Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas y que no defrauda su palabra, sino que honra su palabra. Entonces, ¿cómo entender este detalle cuando dice que él pide que Isaac sea sacrificado? Ya nosotros al leer todo el relato sabemos que Isaac no fue sacrificado. Pero ¿cómo sería en el momento en el cual Abraham recibe esta demanda de la voz misma de Dios? Cuando le dice: sacrifica a tu hijo, tu único Isaac. Y va más allá de eso: a quien amas, a quien amas. No hay ningún padre que esté en sus cualidades normales de un ser humano que no ame a sus hijos. A menos que ya tenga algún desperfecto mental o que tenga problemas, influencias negativas, demoníacas, podrá aborrecer a sus hijos. Pero un padre normal, en todo su estado normal que Dios lo creó, todos amamos a nuestros hijos. Todos tenemos un afecto especial por nuestros hijos. Mucho más el afecto que había entre Isaac y Abraham. Algo que había nacido de una promesa directa de Dios. Cuando pareciera que todos los recursos ya no eran positivos para que naciera un niño. ¿Cuánto ama un padre joven a su hijo? Pero ¿cuánto amará un padre adulto a un niño en su vejez? Se ha dicho que los abuelos son tolerantes, que todos los abuelos ya en sus años de vejez son tolerantes con sus nietos. Es decir, que lo que nunca hicieron con los hijos, ahora a los nietos se los permiten todo. Pero es parte de la madurez de la vida. Es parte del caminar de la vida, que se llega a un momento donde realmente se entiende que los hijos, o ya sean los nietos, lo único que ellos necesitan es amarles. Quizás en el trayecto de la juventud de uno empieza a imaginarse que son reglas y códigos que hay que ponerle a los hijos antes que amarlos. Pero por eso es que ya los mayores de edad, ellos aman y se dedican a amar a sus nietos ya, sin importar nada más. Entonces, al pensar en eso, es importante pensar en la vida de Abraham, que era un hombre
avanzado en años, cuando le nace un hijo. Me imagino que fue la locura para Abraham saber que había nacido un hijo de su esposa Sara. No hallaba qué hacer con aquel niño. Y estaba ahí celebrando todos los días que había nacido el hijo de la promesa. Es acá, hermanos, donde se pone más interesante y donde nos revela de una manera muy clara el carácter que tenía Abraham en cuanto a la confianza en Dios. Dice que cuando Abraham escuchó que Dios le decía que se levantara y que llevara a su hijo Isaac y que lo ofreciera en sacrificio, dice en el versículo 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Es decir, que ahí la Biblia misma nos está aclarando que no hubo cuestionamientos en Abraham para con Dios. Que no hubo preguntas, ¿por qué tengo que entregar a mi hijo? ¿Por qué tengo que darlo? Si en él es donde está la promesa. Abraham había llegado a cierto punto de entender que Dios es el sabio y que nosotros solo debemos de obedecer sus mandamientos y obedecer su palabra. Amén. Ya Abraham había llegado a la madurez de entender que cuando Dios prometía algo o pedía algo es porque Él sabe qué es lo que Él va a hacer y qué es lo mejor para nuestras vidas. Amén. En ese momento Abraham se levantó muy de mañana y tomó su asno, enalbardó su asno y tomó sus criados y tomó al niño con él también y se fueron para el monte Moriah, donde Dios le había dicho que ahí debería sacrificar su hijo. En el transcurso del camino dice que surgen algunas cuestiones donde de lejos dice que Abraham vio el monte donde iba a sacrificar su hijo. Entonces dice que le dijo a sus criados que se quedaran ahí, y él y el muchacho subirían. Pero hay algo interesante en ese texto que nosotros leemos, donde Abraham dice, yo y el muchacho subiré y volveremos a vosotros. Es decir, en cierta manera Abraham sabía que Dios iba a hacer algo sobrenatural en la vida de ellos. Y que Dios iba a hacer lo mejor y que Dios no iba a dejarlo a medias sus propósitos en la vida de él, sino que él tenía la seguridad que iba a regresar con Isaac al punto donde dejaba a sus criados. Pero hay algo interesante en la vida de Isaac, que también Isaac es un muchacho. Algunos dicen un adolescente, algunos dicen que estaba entre la edad de 12 a 14 años. Otros dicen menos. No importa la exactitud de la edad de Isaac. Solo encontramos un detalle en la vida de Isaac, que era un hijo obediente a su padre. Que era un hijo que no cuestionó a su padre, sino que seguía lo que su padre le decía. Es decir, cumplía la voluntad de su padre. Porque era un hijo que tenía cierta edad, ya era un hijo grande, porque él es el que primero habla con Abraham, pero también es el que carga la leña para el holocausto. Es el que va y hace la pregunta de donde surge el texto que nosotros hemos leído. Y él le dice a su padre, acá llevamos la leña, acá está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está lo que se va a entregar para el sacrificio? Mas me imagino esa pregunta, ¿cuán dolorosa tuvo que haber sido para su padre Abraham? Saber que el que se iba a sacrificar era el mismo Isaac. Que al que se iba a poner sobre esa leña que él mismo estaba cargando era Isaac mismo. Que en otras palabras lo que pasaba era que Abraham llevaba a su hijo para matarlo. Eso es lo que dice el capítulo 22 del libro de Génesis. Y entonces, ante esta pregunta tan difícil que
le hace Isaac a Abraham, nosotros encontramos una respuesta muy serena de Abraham, de un hombre consciente del Dios al cual él le servía, de un Dios, de un hombre que tenía claro el Dios que le había llamado, el cual no tuvo problemas, no tuvo dificultades en contestarle de la manera más maravillosa que nosotros encontramos en la Biblia. Y respondiendo a Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La respuesta de Abraham es una respuesta, como ya le dije, muy serena. No se dice ahí que entre llantos. Abraham contestó y le dijo: tú eres el que vas a morir ahí. Sino que al contrario, la respuesta de Abraham nos revela la confianza que Abraham tenía en la provisión de Dios siempre. Que aunque las circunstancias fueran de lo peor, sabía que Dios en su momento daría la salida. Y ahí es cuando él le dice: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pero Abraham está dispuesto a cumplir en lo que Dios le había demandado. En el versículo 10 dice que al haber llegado ellos, dice: y extendiendo a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, Abraham estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de las demandas de Dios. Y al pensar en esto, hermanos, pensamos en la cristiandad contemporánea en la cual nosotros vivimos. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer a Dios, aun cuando las cosas parecieran inexplicables? Aun cuando lo que Dios nos demanda a nosotros es aquello que más nosotros amamos. Es aquello en donde está nuestra esperanza. Pero para Abraham, sobre todo, estaba Dios. Sobre todo lo que él pudiese tener, aún sobre la vida de su propio hijo, estaba la voluntad de Dios. Yo creo que al enfrentar nosotros esa realidad, no sé cómo reaccionaríamos. No sé cuál sería nuestra actitud si nosotros tuviésemos que enfrentar esa realidad. Si por mucho menos que eso hemos abandonado al Señor. No digamos una demanda de ese nivel. Abandonamos a Dios por nuestro bienestar, por nuestros beneficios, por nuestra estabilidad, por nuestra economía, por cualquier cosa, menos que Dios nos pidiera a nosotros el todo de nuestra vida. Quizás nosotros tendríamos la respuesta: Señor, lo que quiera yo le doy en sacrificio, pero no me pida a mi hijo. Recuérdese que Abraham no tenía 10 ni 20 hijos más, era Isaac, el hijo de la promesa. Y ahí es donde nosotros vemos la fidelidad de Abraham hacia Dios. Pero también nosotros encontramos la fidelidad de Dios hacia Abraham. En el versículo 14, en ese mismo versículo, cuando Abraham toma el cuchillo y extiende su mano y va a degollar a su propio hijo, en el versículo 13 nosotros encontramos que dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y acá, hermanos, pareciera que empieza a mostrarse el segundo propósito que tiene este relato bíblico, donde no solamente Dios está probando la fe de Abraham, sino que le dije antes que este relato tiene dos implicaciones. Uno era mostrar el carácter, la determinación, la entrega, la fe, la fidelidad de Abraham para con Dios. Y otro es mostrar la fidelidad y la provisión de Dios a la incapacidad del ser humano de poderse liberar de todo lo que el hombre carga en sí mismo. Porque cuando él ve ahí y cuando Abraham extiende su mano, entonces escuchó una voz que le decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo único. Es decir, de una manera no figurada, sino de una manera humana, Dios quiere mostrarnos su fidelidad hacia con nosotros. Porque en el versículo 14 dice: y llamó a Abraham el monte aquel lugar Jehová proveerá, o donde otros le llaman Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Entonces dice: por tanto se le dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero hermanos, aparte de lo que ya dijimos, que Dios quería ahí mostrarnos o mostrar la fe, la determinación, la entrega de un hombre como Abraham, ¿qué más Dios quería mostrarnos a nosotros? ¿Qué más Dios tiene que revelarnos a nosotros? Y es que, hermanos, por mucho que el hombre quiera hacer y por mucho que el hombre sea fiel a Dios, aún toda la fidelidad del hombre es incapaz delante de la grandeza de Dios. Entonces, y que Dios no requeriría que Abraham matase a su hijo, sino solamente quería mostrarle a Abraham lo que significa, lo que duele, lo que requiere entregar a alguien como era Isaac, su amado hijo. Es decir, que Dios hizo que Abraham sintiese lo que él sentía al entregar a Cristo por nosotros. Por eso es que la Biblia dice que él detuvo la mano de Abraham para proveer de un sustituto por Isaac. Y ahí proveyó el carnero para el sacrificio que Dios demandaba. Pero cuando nosotros leemos en la carta a los hebreos, leemos que los sacrificios de los animales no satisfacía la demanda de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios glorioso. Y entonces acá nosotros encontramos en esta lectura una figura de lo que era Cristo Jesús y de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nuestros pecados. Encontramos acá nosotros la figura del Padre entregando a su propio Hijo, del Padre llevando a su propio Hijo, no solamente llevando a su propio Hijo, sino el Hijo mismo cargando la leña donde Él iba a ser sacrificado. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, podemos ver de una manera muy clara lo que nosotros leemos hoy en este capítulo 22. Dice la Biblia que el Padre quiso salvarnos a nosotros y por eso envió a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar. Pero dice la Biblia que Cristo Jesús mismo tuvo que cargar con el madero pesado de nuestros pecados, que era la cruz donde Él tenía que morir. Era lo que hacía Isaac, cargar con la leña donde Él iba a ser sacrificado.
Es lo que hizo Cristo Jesús. Jesús toma la cruz. Y mientras Él cargaba la cruz, los demás se burlaban. Y no solamente eso, sino que en ese lugar Jesús iba a ser sacrificado. Como lo dice Filipenses, que Él recibió muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros. Abraham, hermanos, no solamente su fe ha sido probada, sino que nos da un ejemplo de la fidelidad hacia Dios y de lo que el Padre estaba dispuesto a hacer. Pero también encontramos del Hijo que obediente va hacia el lugar del sacrificio. La Biblia dice en Isaías que Él obediente fue hasta la muerte y como cordero mudo llevado al matadero y no abrió su boca. Lo tuvimos, dice, por menospreciado, pero Él murió para llevar todos nuestros pecados. Lo que Isaac no podía hacer, lo hizo Cristo Jesús. Lo que en Isaac no se podía realizar, se vino a hacer en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, es que el sacrificio de Cristo es lo más grandioso que la humanidad ha podido contemplar en toda su historia. Un justo muriendo por los injustos. Dios mismo humillándose para dar la vida por nosotros que éramos pecadores. Dice la Biblia que, literalmente en Filipenses, que Él siendo Dios y siendo como Dios, pero no como cosa que aferrarse, dice que Él se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo para que por medio de Él nosotros fuésemos salvos. Ahora, hermanos, qué ejemplo tan maravilloso, o qué manera de Dios de mostrarnos sus designios a través del tiempo. Como Dios toma a Abraham, lo saca de un pueblo donde no era su pueblo, lo lleva hacia un lugar donde entregaría a su hijo, y asimismo Dios amando tanto a su hijo, el unigénito hijo de Dios, es lo que la Biblia dice, lo envió a morir por nosotros. Pero no solamente eso, sino que los hombres se burlaban. Y se burlaron de Jesús. Si usted lee conmigo Mateo 27, 28 y 29, dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Indicando la rodilla delante de Él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Hermanos, este texto nos habla de la crueldad humana, o más bien del pecado del hombre manifestado en contra del Santo Hijo de Dios. Aquel que un día vino a morir por nosotros. Dice que los hombres, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Es decir, que en una manera de burla, los hombres, el imperio de aquel tiempo y los religiosos de aquel tiempo tomaron a Jesús en una manera de burla y le despojaron de su ropa. Y le pusieron trapos viejos, dice ropa escarlata. Y le pusieron no solamente eso, sino que le pusieron una caña en su mano y una corona de espinas. Y ellos gritaban: salve, Rey de los judíos. Salve, Rey de los judíos. Esa era una burla abierta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El rey se vestía de lino fino. El rey se vestía con sus mejores ropas. Tenía un bastón en su mano que era la autoridad, el poder, el cetro que él tenía, que eso significaba su autoridad, y la corona que él tenía de oro. ¿Pero para
para Cristo era una corona de espinas, porque ellos lo estaban haciendo de una manera burlesca. Y no solamente eso, sino que le decían, medio doblaban su rodilla y pasaban delante de él y le decían: salve, rey de los judíos. Lo que para Isaac no se cumplió de morir en ese momento, Cristo sí va a morir por nosotros. Cristo sí va a la cruz y es escarnecido, como lo dice Isaías. Si usted lee conmigo Isaías capítulo 53, hay una clara declaración de lo que el hombre ha hecho en cuanto a Cristo y lo que Cristo ha venido a hacer en favor del hombre. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Eso es lo que está pasando en el Evangelio de Mateo. El Cristo glorioso, Dios mismo, hermanos, se ha hecho hombre para venir a morir por nosotros. Dios se ha despojado de su gloria y se ha humillado hasta lo sumo y ha tomado forma de siervo, forma de hombre. Lo más humillante para el Dios soberano era tomar la forma de un hombre mortal. Lo más humillante para un ser glorioso como es nuestro Dios todopoderoso era humillarse ante la maldad y el desprecio de los hombres. Pero Él lo hacía con una sola razón: era salvar a los suyos. Salvar a los suyos, redimir a los suyos, redimir a los que Él quería redimir. Dice que le tuvimos por menospreciado, escondimos de él su rostro, dice, y ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El versículo 4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios puso sobre Cristo Jesús lo que usted y yo merecíamos. Jesús ha llevado hoy la maldad, la iniquidad, el pecado, la desobediencia nuestra, para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros jamás entenderemos eso, por dos razones. Primero, porque nuestra mente es una mente finita. Y segundo, porque no estamos conscientes del estado en que nosotros nos encontramos, si no es por medio de Cristo Jesús. No hay ningún ser humano en la tierra que busque a Dios o que quiera agradar a Dios. Todos, dice la Biblia, se desviaron como ovejas. Cada uno siguió su camino. Y Romanos dice: no hay ni siquiera uno que entienda, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay quien quiera, ni tampoco puede buscar a Dios. Es decir, la humanidad entera estábamos perdidos. El pecado se había apoderado de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todo nuestro ser. A tal grado que Pablo lo describe como que nosotros estábamos bajo una potestad, una fuerza superior, un poder sobre nosotros. Y dice Pablo: Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, que la posición en que nosotros estábamos era de maldad, de muerte, de corrupción, de pecado, de engaño, de falsedad. Ahí nos encontrábamos nosotros. Al ver eso, el Señor Jesús, es que Él viene. Él dice en Hebreos: heme aquí, yo iré y anunciaré a mis hermanos. Jesús viene porque Él sabe que nosotros somos incapaces. La incapacidad del hombre era determinante para buscar a Dios. No había posibilidad de que el hombre fuera salvo, a menos que alguien lo liberara de la esclavitud del pecado. A menos que alguien tomara nuestro lugar. Por eso la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz, para que usted y yo hoy tengamos paz para con Dios. Cristo tuvo que cargar con la ira del Padre. Dice que Dios lo descargó su ira sobre Él. Y por eso es que Él tiene que morir por nosotros. Pero lo que Isaías dice es lo mismo que nosotros ahora leemos ya como una manifestación en Mateo. En Mateo 27, que hemos leído, el versículo 28 dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y no solamente eso, y le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. No solamente eso, le dieron una vara como un cetro. Y decían: ahí está el rey de los judíos. En una manera burlesca: ahí está el rey de los judíos. Pero hermanos, eso no ha dejado de suceder. Hoy mismo nosotros, o el hombre, el ser humano, sigue burlándose de Cristo Jesús. Dice la Biblia: le tuvimos por menospreciado y como que escondimos de Él el rostro. Quizás ahora nosotros, no de una manera abierta, nos burlamos del Señor Jesús, pero con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vivir, estamos diciendo que el Evangelio no es suficiente para complacer lo que nosotros queremos, sino que hay que buscar otros recursos para ser verdaderamente felices. Cuando usted se aparta de la santidad de Dios y busca otros recursos para satisfacer sus deseos carnales, entonces usted está diciendo: Jesús no es suficiente para que yo pueda vivir una vida plena. Es ahí donde la Biblia dice que nosotros, mas el herido, dice el versículo 5, fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción
de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Lo que allá Abraham mostraba de entregar su hijo inocente es lo mismo que Dios hizo con Cristo Jesús. Entregarnos a su santo hijo, que no había hecho pecado, santo, infinitamente santo. No se halló nada en él, más dice la Biblia, él se hizo pecado por nosotros. Él, dice la Biblia, quiso llevar en sí mismo nuestras transgresiones para librarnos del infierno. Para librarnos del infierno. Hermanos, el ser humano que no recurra al sacrificio de Cristo Jesús, si hoy muriera, despertará en el infierno. Toda persona que pasa por alto el sacrificio de Cristo Jesús se condenará eternamente, porque la Biblia dice: en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús, porque no hay nadie más que haya pagado por el pecado de los seres humanos que no sea Cristo Jesús. No hay nadie más que haya muerto y haya resucitado por usted y por mí, sino solamente Cristo Jesús. El único que hizo el sacrificio y que llevó la carga nuestra fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso no hay otro medio para que nosotros podamos salvarnos, sino recurrir al sacrificio de Cristo Jesús, sino recurrir a la cruz, donde la sangre del Cordero se derrama, y lavar nuestros pecados al pie de la cruz por la sangre de Cristo Jesús. Ninguna otra religión puede cambiar su vida. Ningún otro credo religioso, ninguna otra enseñanza de las que circulan en nuestro medio ambiente puede transformar su vida, sino solamente el conocer que somos pecadores, que merecemos la muerte, que vamos rumbo al infierno, pero que un día Dios mismo entregó su Hijo inocente y vino a morir en una cruz por usted y por mí, y que hoy a través de él tenemos una vida eterna y entrada al cielo, porque Él es la puerta para llegar al Padre. Él es el camino hacia la eternidad. Él es la vida para los que no teníamos vida. Él es la verdad que nunca fallará. Solo Jesús nuestro Señor. Solo Jesús. Usted y yo debemos de concientizarnos de lo que nosotros somos y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No debemos pagar, hermanos, el precio de su salvación y de mi salvación. Es carísimo. Amén. Es carísimo. Es la vida de Dios mismo por nosotros. Es la sangre del Cordero de Dios por nosotros. Dice Pedro: no a precio de oro ni de plata, sino de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Solo por Jesucristo, solo por Jesús. Él es el único. Él es el único. Pero sin embargo los hombres se burlaban de él y decían: salve el rey de los judíos. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, hoy hemos alabado al Cordero de Dios. Hoy hemos alabado al Cordero de Dios, como dice Tito, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando no podíamos, cuando estábamos, como dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios, Cristo vino a morir para hacernos hijos de Dios.
La única manera que Dios puede glorificarse en su vida es que usted venga a Cristo Jesús, que usted ame a Jesús, que viva para Cristo Jesús. Es la única manera que usted podrá ver la gloria de Dios. Esta tarde, aparentemente todos ya somos cristianos, pero quisiera que meditemos en nuestra realidad como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es esa verdad que nosotros tenemos como cristianos? Nuestra fe está basada únicamente en Jesús. Es Cristo el centro de nuestra vida. ¿Hasta dónde iríamos nosotros? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Qué haría usted si Dios esta tarde le habla a su corazón? Lo envía de misionero a la India. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría si esta tarde Dios le habla y lo manda al África? ¿Cómo respondería? Diría, no, pero ¿y mis hijos? ¿Y la universidad de mis hijos? ¿Y el carro? ¿A quién le dejo el carro? ¿Y la casa? ¿De quién va a ser la casa? ¿O estaría dispuesto como Abraham tomar a Isaac y llevarlo hasta el lugar del sacrificio y confiar siempre en la provisión divina? ¿Estaría dispuesto usted a confiar en la provisión divina? Dios proveyó para nosotros aún su propio Hijo. Por eso Pablo dice, si Él no escatimó para darnos a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Dios es nuestro proveedor. Amén. En lo poco, en lo mucho y aún en lo difícil. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree usted? Que Él es el que provee el carnero para el sacrificio. Él ya lo hizo. Dio a su propio Hijo. Al unigénito del Padre ha muerto por usted y por mí. ¿Para qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Habiendo entendido que Cristo cargó con nuestra culpa. Le invito a que vivamos cada día para Dios. Vivamos cada segundo para Dios. Porque no solamente es que Cristo murió y nos libró de la condenación del infierno, sino que dice que con Él tenemos una herencia eterna. El día que usted y yo partamos de esta tierra, nos reuniremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos en su presencia. Le adoraremos. Glorificaremos su nombre. Dice la Biblia, ya no le veremos como por espejo, sino que le veremos tal como Él es. Amén. La presencia del Señor Jesús lo llenará todo. La paz será incomparable. Hay un lugar. Cristo no solo murió y resucitó y nos libró del infierno, sino que hay un lugar donde Él nos espera. Él dijo, yo me voy para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un lugar para nosotros. Hay un lugar para usted y para mí. Pero a ese lugar no podemos llegar por otros medios, sino por Cristo Jesús.
Romanos dice: el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. ¿Ya creyó usted? ¿Ya lo confesó al Señor Jesús como su Señor? Él no dice el que creyera en lo oscurito allá en un rinconcito. No dice, el que creyera en su corazón y lo confesara con su boca, ese será salvo. Es decir, que la fe en el alma se expresa en público. No es algo secreto que nosotros llevamos. Porque muchas veces decimos, no, esto es entre Dios y yo, solo nosotros dos. No dice, testificará, proclamará. Es decir, daremos a conocer que somos hijos de Dios, que Cristo nos salvó. Vamos a orar. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento para pedirle perdón al Señor Jesús. Si hay alguien que necesita hoy reconciliarse con el Señor, no deje pasar el tiempo.